buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida al Seminario Médico Virtual Salud Digna 2026. Mi nombre es Jimena Aguilar y es un verdadero gusto poder acompañarles en este espacio de aprendizaje, actualización y fortalecimiento de la práctica diaria de su labor. El tema que abordaremos hoy es uno de los desafíos diagnósticos más complejos en la medicina interna y la gastroenterología: enfoque clínico y diagnóstico del dolor abdominal crónico. Se estima que la prevalencia del dolor abdominal crónico en adultos oscila entre el 10 y 25%, con una incidencia mayor en mujeres y en personas jóvenes y de mediana edad. Y su relevancia va mucho más allá de su frecuencia, porque implica un alto costo sanitario, el riesgo de sobrediagnóstico y la necesidad de un manejo multidisciplinar. Además, tiene un impacto enorme en la calidad de vida, el rendimiento laboral y escolar, y se calcula que estos pacientes llegan a utilizar los servicios de salud hasta 3 o 4 veces más que la población general. Uno de los principales retos es distinguir entre causas orgánicas y funcionales, lo que nos exige una anamnesis exhaustiva, un examen físico detallado y la identificación oportuna de los síntomas de alarma, ya que omitir uno solo puede llevar a una demora crítica en el diagnóstico de patologías graves. Sin duda, es un tema que se vive todos los días en consulta. Por eso, para hablarnos de esta importante ponencia y gracias a la colaboración de nuestro aliado GE Healthcare, hoy contamos con la participación del doctor Mauricio Eduardo Velasco Sánchez. Él es médico cirujano y partero egresado del Instituto Politécnico Nacional. Realizó su internado de pregrado en la Secretaría de la Defensa Nacional en el Hospital Central Militar y su servicio social en la Secretaría de Salud del Estado de Colima. Cuenta con un diplomado en ultrasonografía médica por el Colegio Nacional de Médicos Militares, AC, en colaboración con la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, AC, así como una maestría en diagnóstico por imagen por el Instituto Mexicano de Diagnóstico por Imagen. A lo largo de su trayectoria, ha participado en una amplia variedad de cursos y congresos. En el ámbito profesional, ha laborado como médico general en el Centro Médico Interlomas, médico ultrasonografista en Salud Digna AC y médico ultrasonografista evaluador en la misma institución. Actualmente él se desempeña como especialista en aplicaciones clínicas de ultrasonido en GE Healthcare. Sin duda, una formación sólida que enriquecerá enormemente el enfoque práctico de este tema. Pero antes de comenzar, les recuerdo que al finalizar la ponencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que pueden ir dejando sus dudas en el chat para retomarlas más adelante. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes para esta ponencia. Como ya en la introducción se ha mencionado, esta ponencia es importante ya que involucra muchos tipos de abordaje, desde lo más básico hasta lo más específico, lo cual vamos a ir tratándolo de esta manera. Este enfoque del dolor abdominal crónico puntualmente es algo que en el día a día con la consulta general, la consulta con el especialista, tiene una prevalencia importante y que tiene una serie de diagnósticos diferenciales, los cuales nosotros debemos de aprender a ir ubicando con el paso de este tiempo, de esta cronicidad y también de los síntomas agregados que vamos a tener, así como también algunos estudios complementarios que nosotros vamos a tomar en cuenta, a lo cual vamos a ir viendo con el paso de esta charla. Yo soy el doctor Mauricio Velasco y empezaremos con la charla del día de hoy del enfoque clínico y diagnóstico del dolor abdominal crónico. Bueno, la agenda del día de hoy vamos a contemplar un panorama muy amplio. Como les digo, este es un tema muy complejo de ver, tanto en la clínica como también complejo de ver en la teoría. Dentro de la teoría que nosotros vamos a tocar el día de hoy, vamos a iniciar con algunos conceptos básicos en la introducción. Vamos a revisar puntualmente cómo vamos a ir desglosando este tema de dolor crónico, la epidemiología, esa prevalencia, cuáles son factores de riesgo que nosotros vamos a relacionar, también etiología, cómo hay clasificaciones que nos van a ir orientando un poco más a tener un abordaje más orientado hacia lo funcional, su presentación clínica y diagnósticos diferenciales, el abordaje que nosotros vamos a tener para nosotros hacer la valoración y también el tratamiento enfocado en la causa principal, los estudios complementarios y una breve conclusión de este tema que vamos a revisar el día de hoy. Bueno, para nosotros iniciar con el tema vamos a definir algunos conceptos básicos, los cuales es importante que nosotros
identifiquemos y partimos, como comentaba, desde lo más básico. ¿Qué es el dolor? El dolor va a estar definido por la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor, por sus siglas la IASP en inglés. Va a definir el dolor como una experiencia sensorial y emocional que va a ser desagradable, y esta puede estar asociada con o similar a lo asociado con un daño tisular real o potencial. Entonces de ahí partimos para definir qué se va a contemplar como un dolor crónico. Y a un dolor crónico va a ser un dolor constante o recurrente que va a durar 3 meses o más. Y esto, enfocado al dolor abdominal, vamos a ir viendo que va a tener que cumplir ciertos criterios o características para lo mismo. En cuanto al dolor abdominal crónico, este va a ser tratado principalmente por los médicos generales. Es de las principales causas de la consulta que en el primer contacto vamos a tener, y también con el gastroenterólogo va a ser un dato importante de la consulta. Este puede ser complejo ya que hay una amplia gama de diagnósticos diferenciales, como les venía manejando en la introducción esta información, y esta va a ser una evaluación exhaustiva, que hasta incluso muchas veces es un desgaste tanto para el paciente como para la parte del médico, el paciente, su parte en cuanto al tema emocional, el tema económico, y el médico en ir retrasando un diagnóstico que tal vez pudiera complicarse de acuerdo a la causa. Esto va a ser entre el 24 y el 35% de los casos que van a permanecer sin un diagnóstico específico, que esto en la atención primaria tras la primera consulta va a continuar con el seguimiento y esa búsqueda de esa causa potencial. Esto es una carga costosa para la atención sanitaria, ya que esta afección puede ser diagnosticada erróneamente muy comúnmente, y en muchos médicos generales, a veces hasta incluso los especialistas, no saben el abordaje hacia dónde orientarlo, ya que muchas de las causas, mucha de la etiología es muy parecida, y esto podemos nosotros confundir ciertos síntomas con causas que nosotros debemos tener bien claras cuáles van a ser, que vamos a revisar a continuación. Otra cosa de los trastornos gastrointestinales y sistémicos que pueden causar dolor abdominal va a ser su valoración inicial. Esto es lo principal para nosotros poder identificar cuál va a ser el manejo y el seguimiento o estudios complementarios para el paciente. Entonces, esto va a incluir la historia clínica detallada, una exploración física, la cual de igual manera debe ser completa, y los estudios diagnósticos que van a ser adaptativos de acuerdo a el cuadro clínico del paciente. ¿Cuál es la función principal del médico, sea general, sea un médico especialista? Esto va a ser diferenciar que no haya una enfermedad orgánica o que pueda ser algo de tipo funcional. Eso es a lo que va el enfoque principal. Descartar la enfermedad orgánica y pensar en que esto puede ser una causa funcional. Y esto va a derivar al paciente, dependiendo cuál sea la causa, con un especialista o tratar la causa subyacente del dolor. Los trastornos funcionales deben considerarse ya que se descarta con certeza la patología orgánica que nosotros vamos a ver mediante diferentes tanto técnicas de rastreo de ciertos estudios, pero lo básico es, como lo mencionaba, la historia clínica y la exploración física del paciente. Si se presentan síntomas de alarma, que eso es lo principal que también debemos tener en cuenta, esas red flags, debemos derivar al paciente con el especialista. Incluso el mismo especialista puede tomar ese criterio interdisciplinario de hacer una valoración por múltiples especialistas en caso que este paciente lo requiera. Estos podrían sugerir una enfermedad orgánica de base, lo cual a eso va enfocado el manejo. Sin embargo, muchos pacientes con enfermedades orgánicas no presentan síntomas de alarma, entonces también hay que tener en cuenta esta cuestión y estos cuadros clínicos que pueden ser diferentes de acuerdo a la asociación de la enfermedad. Pero estamos hablando de síntomas o signos de alarma. ¿Cuáles son estos? Vamos a revisarlos a continuación. ¿Cuáles van a ser las red flags o los signos de alarma que nosotros debemos tomar en cuenta? Primero, que el inicio de los síntomas sea después de los 60 años. ¿Por qué? Cuando la prevalencia de la enfermedad y del dolor abdominal crónico rebasa este grupo etario, puede ser más
el que nosotros pensemos en una enfermedad orgánica que pueda estar orientada tal vez hacia un problema de mayor dificultad. ¿Cuál es el peor diagnóstico que nosotros pudiéramos pensar? Un carcinoma. Entonces, posterior a los 60 años puede ser esto más frecuente o podemos confundir con otras patologías o hasta incluso por ingesta de medicamentos. Otra cosa, la pérdida de peso involuntaria del paciente de más del 5%, de su peso ponderal. Otra de las red flags es pérdida de apetito, que esto puede ir de la mano con el punto anterior, con la pérdida de peso, pero recuerden que debe ser involuntaria esta pérdida de peso. De igual manera, la hemorragia gastrointestinal o que hubiera una anemia ferropénica, que esto, como vemos aquí, ya estamos involucrando resultados de estudios complementarios que podemos tener durante la valoración. Vómitos persistentes que a pesar de un manejo no van a ceder. Y lo que son antecedentes familiares de cáncer colorectal o cáncer gástrico o una enfermedad inflamatoria intestinal, lo cual, si se fijan, estos 6 puntos principales son los signos o datos de alarma, los cuales debemos tomar en cuenta y ver que no esté presente para nosotros proceder a descartar la patología orgánica o poder hacer un diagnóstico de una patología de tipo funcional. Ahora, tomando en cuenta esto, ¿cuál va a ser la epidemiología y cómo nosotros vamos a dar este enfoque y dirigido hacia qué tipo de pacientes que nosotros podemos ir pensando hacia dónde va su mayor prevalencia? Bueno, primero, el dolor abdominal tiene una prevalencia entre el 22 y el 25%. Este es el síntoma gastrointestinal más común y una de las principales causas de visita tanto en pacientes hospitalizados como ambulatorios. Esto se va a presentar más en mujeres, que es un 24% que se presenta en mujeres versus un 17% en los pacientes masculinos. A veces la edad avanzada, como mencionábamos, puede ser un factor, pero ¿factor para qué? Para una causa que pueda ser funcional o pueda ser algo psicosocial agregado, que eso ya vamos a ver a continuación, algunos diferenciales que lo pueden tomar en cuenta. Y también, aunado a esto, los trastornos del estado de ánimo o psicosomáticos van a ser importantes o va a ser un factor de riesgo en el cual nosotros vamos a poder pensar que tal vez haya una patología de este tipo. El manejo de la atención primaria de esta patología es en un 84% y 40% van a gastroenterología. Entonces vean que este porcentaje no es nada despreciable, es un porcentaje alto, el cual entre estas consultas de atención primaria, el 10% se debe a dolor abdominal de tipo agudo. Posterior a eso, cuando es el caso de dolor abdominal subagudo o crónico, puede ser hasta en un 13% de las consultas el diagnóstico más frecuente, el síndrome de intestino irritable, que es parte de ahorita esas clasificaciones que vamos a revisar a continuación y vamos a ver de acuerdo a su prevalencia puntualmente algunas de estas en cómo nosotros vamos a diferenciar cuáles son los síntomas específicos de cada una. 24 al 35% de los casos van a permanecer sin un diagnóstico específico a pesar de que ya llevó consulta una o varias en la atención primaria. Por eso es importante, y como lo mencionábamos al inicio, que nosotros identifiquemos cómo va a ser esa atención. Casi siempre los pacientes que van a acudir va a ser al médico general porque a veces no toman en cuenta o parece algo insignificante un dolor abdominal, pero que este continúa y a pesar del tiempo no mejora, es aquí donde empiezan las complicaciones y que ya nosotros tenemos que empezar a descartar ciertas causas específicas de esto. Ahora, ¿qué vamos a tener nosotros como etiología? Y de aquí también partimos para ciertas clasificaciones y diagnósticos diferenciales que nosotros vamos a poder valorar. Bueno, de acuerdo a la taxonomía de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, el dolor crónico abdominal puede clasificarse en 4 grupos principales. El primer grupo va a ser el dolor de la pared abdominal y todos estos que voy a mencionar van a tener su subtipo, su subclasificación, que va a ser muy amplia y vamos a ver a continuación. El segundo grupo va a ser el dolor abdominal de origen visceral
El tercer grupo van a ser los síndromes de dolor abdominal de enfermedades generalizadas. Y el cuarto grupo van a ser los trastornos funcionales del tracto gastrointestinal, que este último grupo es en el que más nos vamos a enfocar, ya que es el mayor porcentaje de las causas de dolor abdominal crónico. Ahora, vamos a ir con esta clasificación en cuanto a cómo se va a dividir. El dolor abdominal crónico puede dividirse a grandes rasgos, como mencionábamos, en dolor visceral, somatosensorial y funcional. Mientras que el dolor visceral suele originarse en estructuras abdominales internas y profundas, el dolor somático se va a originar en los nociceptores de los tejidos superficiales, por ejemplo la piel, o también en el sistema musculoesquelético, en huesos, ligamentos, músculos, y el dolor funcional va a relacionarse principalmente con la hipersensibilidad visceral o central, que de acuerdo a esto también va a ir el manejo y el enfoque del paciente. Algunos ejemplos de esta parte del dolor de la pared abdominal van a ser los siguientes: herpes zóster, la neuralgia posherpética, neuralgia segmentaria o intercostal, síndrome de la duodécima costilla y el síndrome de atrapamiento del nervio cutáneo abdominal. Como veíamos y lo que estábamos hablando es esa parte somatosensorial y funcional que a veces pueden presentar el paciente y va a empezar nosotros a confundirnos tal vez si es algo más superficial o algo de un órgano más profundo. El segundo grupo vamos a tener el dolor abdominal de origen visceral. Este dolor abdominal de origen visceral, vean que son múltiples las causas, ya que también son múltiples los órganos que contemplamos como vísceras. Entonces, este dolor visceral, ¿cómo va a ser que se va a transmitir? Y todas estas causas van a estar dando o irradiando cierto tipo de dolor. Bueno, este se va a transmitir al cerebro a través de los nervios vago, turacolumbar o lumbosacro aferentes. Estas vísceras abdominales van a recibir inervación dual del sistema aferente y eferente, y los receptores viscerales se van a localizar en las superficies serosas, dentro del mesenterio y en las paredes de las vísceras huecas. Estos estímulos principalmente químicos, mientras que los nociceptores viscerales son sensibles a los mediadores inflamatorios, se van a activar por distensión, presión e isquemia. Todo este ciclo, por eso es que es tan amplio este grupo etiológico del dolor abdominal de origen visceral. Y podemos ver que hay patología desde, como aquí estamos viendo, una insuficiencia cardíaca, algo de origen cardiogénico, o desde algo gastrointestinal, como es el principal enfoque, como una úlcera péptica, gastritis, duodenitis, gastroparesia, ya otra patología con un grado de avance y de complejidad mayor, como un carcinoma gástrico, o también vamos nosotros a tener otras diferentes que están asociadas también a hernias, que también algo importante de todas estas va a ser la localización del dolor, que vamos a revisar en otro esquema posterior en esta charla. Los últimos dos grupos, los cuales son un poco similares, pero como les mencionaba, el cuarto grupo es de los más importantes, van a ser el tercer grupo, los síndromes de dolor abdominal de enfermedades generalizadas, los cuales van a incluir todos estos tipos de etiología, y los trastornos de la interacción intestino-cerebro, los cuales van a ser el principal enfoque y el principal diferencial que vamos nosotros a tratar de ubicar en esta charla. En general, las principales causas del dolor abdominal crónico son los trastornos gastrointestinales funcionales o los trastornos de la interacción. El intestino-cerebro, lo cual esto va, según el estudio global de la Fundación Roma, que es esta clasificación de estos 4 grupos de clasificaciones, van a ser más del 40% de la población mundial que va a cumplir con estos criterios de diagnóstico para al menos uno de los 22 síndromes que comprenden estos trastornos de la interacción intestino-cerebro. Este grupo de edad va a ser principalmente pacientes en un grupo etario intermedio que van a ir desde los 18 hasta los 39 años. Pero como les digo, esta es la mayor prevalencia, pero puede haber pacientes los cuales no se incluyan en estos grupos etarios. De igual manera, los trastornos gastrointestinales funcionales más comunes de todos estos cuarto grupo de los trastornos de la interacción intestino-cerebro van a ser en este orden, lo que es el síndrome de intestino irritable en un 1 a un 4% de su presentación, la dispepsia funcional del 2 al 7%,
el estreñimiento funcional del 7 al 11% y el trastorno intestinal no especificado hasta en un 11%. Son causas comunes, pero también tenemos causas menos frecuentes, como lo cual va a ser el síndrome de dolor abdominal regulado centralmente, anterior conocido como el síndrome de dolor abdominal funcional. Entonces, como ven, son nombres muy similares. Vamos a ver el cuadro clínico que es muy similar, pero esto lo que quiero puntualizar es que el 40% de estos diagnósticos del dolor abdominal crónico van a ir enfocados en los trastornos de la interacción del intestino-cerebro, principalmente los primeros 4: dispepsia funcional, síndrome de intestino irritable, síndrome de dolor abdominal funcional y el síndrome de dolor abdominal regulado centralmente. Ahora, si nosotros quisiéramos realizar una clasificación y una visualización de acuerdo a la localización o al origen del dolor, también lo pudiéramos realizar son un par de diapositivas en cuanto a este diagrama, donde nosotros tenemos según su localización, cuadrante superior derecho, lo que es el epigastrio, el cuadrante superior izquierdo, podemos tener diferentes tipos de etiología, los cuales no voy a mencionar. En el diagrama viene cada uno de estos, pero lo que sí quiero puntualizar de esto es cómo, hablando del cuadrante superior derecho, vean la posibilidad de diagnósticos que nosotros podemos tener, como diagnósticos pulmonares, de la vía biliar, propios del hígado, renales, gastrointestinales, del páncreas. Entonces, esto nos puede ir orientando un poco hacia qué diagnóstico sí, pero debemos tomar en cuenta toda la historia clínica que el paciente viene manejando previamente. Asimismo, en el epigastrio, vean cómo puede también ser muy variado desde algo cardíaco o vascular, hasta incluso también del aparato gastrointestinal, donde nosotros podemos incluir la vía biliar y el páncreas, y asimismo puede tanto irradiarse del cuadrante superior derecho al epigastrio una pancreatitis. De igual manera, lo que es el cuadrante superior izquierdo, nosotros podemos tener otro tipo de etiología, hablando del vaso, por ejemplo, su localización, y hablando de lo que es la zona lumbar, sea derecha o izquierda, pues nosotros tenemos similar lo que es la parte vascular, la parte renal, puede haber cólico renal, puede haber litos, pielonefritis, lo cual también nos puede dar dolor tanto en la parte lumbar que se va a irradiar a la parte abdominal. Entonces vean que este tipo de diagnósticos, como les digo, es muy variado, es un abordaje que debe ser muy, muy, muy característico y enfocado en el sitio y en el cuadro clínico del paciente. ¿Van a ayudarnos estudios complementarios? Sí, que ahorita vamos a ver cuáles son, pero lo principal va a estar en el enfoque de la historia clínica y la exploración física. Ya tomando en cuenta de la parte media a la parte inferior abdominal, nosotros vamos a tener también en la región periumbilical algunas otras causas como causas vasculares, gastrointestinales, donde nosotros una simple gastroenteritis igual nos puede confundir, o una obstrucción intestinal, igual cuadrantes inferiores derecho e izquierdo, dependiendo cuál es el órgano. De igual manera, en las mujeres es un poco más complejo y por eso es también más persistente o se llega a dar más esa prevalencia. ¿Por qué? Por las causas ginecológicas que pueden llegarse a dar, como un embarazo ectópico, una patología de la tuba ovárica, una endometriosis. Todo esto pues, puede tener todavía mayor cantidad de causas en el paciente femenino. Entonces, es simplemente ubicar que también de acuerdo a la localización del dolor, si es periumbilical, suprapúbico, cuadrantes inferiores, derecho e izquierdo, pues nosotros podemos tener múltiples causas, las cuales podemos ir haciendo un checklist de lo que el paciente, criterios que cumple o que no cumple, y en base a eso también ir descartando enfermedades. Esta tabla, de igual manera, es una tabla que engloba prácticamente la gran mayoría. Se menciona que son de 20 a 22 subtipos de clasificaciones que nosotros vamos a tener en cuenta de estas causas de dolor abdominal crónico, lo cual también, como aquí yo pues hice un pequeño resumen de acuerdo a su localización del diagrama previo que veíamos,
pueden ser bien ubicados en epigastrio, cuadrante superior, cuadrante izquierdo, derecho, en la parte baja del abdomen, pero también vean que hay un grupo donde es un dolor difuso o que está mal caracterizado, que no es una ubicación clara, concreta, o que el paciente, tal vez ya en pacientes sobre todo de edad avanzada, se complica un poco más el que nos puedan decir por el hecho de que también estos pacientes van a estar medicados y el dolor puede estar disminuido de acuerdo a los medicamentos que van a tener. Para resumir esto, algo que se asocia a lo anterior es que vean que prácticamente todos, y es el tema de hoy, pues van a presentar dolor abdominal. Uno puede ser difuso, otros pueden ser crónico, pero lo que me interesa ver de todo esto es los hallazgos o signos y síntomas asociados que vamos a tener, como por ejemplo con el paciente con reflujo gastroesofágico, pues va a presentar acidez, regurgitación, disfagia. Para la úlcera péptica, pues va a ser más el dolor, el malestar en el epigastrio, que es el síntoma más puntual. También para lo que nosotros tenemos como las gastroparesias, náuseas, vómitos, saciedad precoz, plenitud postprandial, distensión abdominal. Hay también, por ejemplo, en la dispepsia, que va a ser de los diagnósticos puntuales que vamos a revisar, debe cumplir ciertos criterios y son ciertos puntos que son bien precisos para poder diagnosticarlos. Pancreatitis, que puede haber un cuadro crónico de pancreatitis, que esto, algunos estudios complementarios nos pueden ayudar a saber o a diferenciar o a identificar todo esto. Y bueno, hablando ya en cuanto a cuadrantes superior derecho, izquierdo, principalmente los órganos enfocados en ese sitio son los que nos van a dar las causas y también el dolor puntual o que se puede irradiar incluso hacia otros cuadrantes o hacia epigastrio, como veíamos antes, como un cólico biliar, disfunción del esfínter de Oddi o esplenomegalia. Pues bueno, estos van a ser puntuales en su cuadrante, pero también hablando del cólico biliar, tiene una especificación que es una duración menor a 30 minutos y va a estabilizarse en 1 hora. Entonces, todo esto vean que se asocia también a un examen abdominal benigno, donde nosotros pues podemos también contemplarlo descartando de acuerdo a este tipo de patología y de datos clínicos que va a tener el paciente. Y hablar del abdomen bajo, como les digo, dependiendo del paciente masculino o femenino, podemos contemplar nosotros enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad inflamatoria pélvica o endometriosis, que aquí se van a acompañar de otras características y hallazgos asociados, que de igual manera, puntualmente, pues bueno, inflamación del tracto genital en el caso de la enfermedad inflamatoria pélvica, y en la endometriosis va a ser dismenorrea, dolor pélvico y dispareunia, la cual vamos a tener como agregados a ese dolor abdominal crónico. Y ya en cuanto a dolores difusos y mal caracterizados, aquí es donde también entran otro tipo de etiologías que pueden ir un poco no contempladas en la parte gastrointestinal, como lo que es la insuficiencia suprarrenal, a lo mejor algo que no es como tal una patología, sino que es una intolerancia a la lactosa, que nos va a dar ese dolor que va a estar asociado a la ingesta de estos tipos de productos y que también pues, va a presentar flatulencias, diarrea y puede ser un cólico muy fuerte en algunos pacientes. Entonces, esta es una tabla que resume prácticamente todos los diferenciales con características clínicas que van a ser muy específicas, que claro, hay cierto manejo y ciertas características más puntuales que vamos a ver a continuación de ciertas enfermedades que van a tener un enfoque bien característico y una persistencia mayor en el paciente. ¿Cuáles son de estas causas que estoy mencionando los principales diagnósticos diferenciales? Bueno, uno de ellos, la dispepsia funcional. ¿Qué debe de cumplir un paciente para considerar una dispepsia funcional? Los siguientes criterios, que esto deben tener para su diagnóstico síntomas que deben haber estado activos en los últimos 3 meses y que deben haber iniciado al menos 6 meses antes del diagnóstico. ¿Cuáles son estos criterios? Uno más de los siguientes síntomas, que es dolor en epigastrio, que sea molesto, ardor epigástrico, igual molesto, sensación de plenitud postprandial y saciedad precoz, que todo esto pues va a ser molesto para el paciente y como mencionábamos, mayor a 3 meses este molestia o este dolor. Algo bien importante y que desde el inicio estamos mencionando, debemos descartar la evidencia de enfermedad estructural.
incluyendo por endoscopía del tubo digestivo alto, que esto pueda excluir síntomas de que sea una dispepsia por alguna cuestión orgánica o, como mencionábamos, algo estructural propio del sistema gastrointestinal, lo cual nos puede generar estos síntomas. Entonces, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque va a haber estudios complementarios que también nos pueden ayudar a corroborar esta causa orgánica que podemos llegar a tener nosotros. Otro diagnóstico diferencial en concreto que es importante es el síndrome de intestino irritable. ¿Y cuáles van a ser los puntos principales para nosotros considerar el síndrome de intestino irritable? Bueno, es dolor abdominal recurrente al menos un día, una vez a la semana en los últimos 3 meses, que va a estar asociado con 2 o más de los siguientes síntomas que vamos a revisar. ¿Cuáles son? Estos 3, puntualmente. Aumento de este dolor con la defecación. Otro, la asociación con un cambio en la frecuencia de las deposiciones. Y el tercero, asociación con un cambio de la forma o apariencia de las heces. Algo importante a tomar en cuenta es que estos criterios van a tener que estar cumplidos durante los últimos 3 meses, con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. Y vean que esta parte en cuanto a los criterios y al cumplimiento de los mismos va a ser muy similar en todas estas enfermedades. ¿Qué va a cambiar? Los síntomas agregados de esos datos clínicos puntuales de cada una de las enfermedades. Otro diferencial de los más comunes que mencionábamos de este cuarto subtipo de la clasificación de Roma va a ser el síndrome de dolor abdominal funcional. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar nosotros y que se puede llegar a confundir con otro síndrome que también vamos a mencionar? Bueno, debe incluir no solo uno, sino todos los siguientes criterios, que son al menos 5, ¿no? Dolor abdominal continuo o casi continuo, que no tenga relación o solo una relación ocasional del dolor con algún evento fisiológico, ya sea comer, defecar, menstruación, pero puede incluso no estar relacionado. Pérdida de la función diaria, que ya incapacita al paciente en sus actividades del día a día. Este dolor también no es fingido porque también hay pacientes que pueden caer en la simulación y puede ya con esto no incluirse en este tipo de diagnóstico para el síndrome de dolor abdominal funcional. Y de igual manera que haya síntomas insuficientes para que se cumpla con criterios de otro trastorno gastrointestinal funcional que pueda explicar este tipo de dolor crónico. Como les digo, estos criterios deben estar cumplidos durante los últimos 3 meses y los síntomas deben de iniciar al menos 6 meses antes del diagnóstico. Ya por último, en cuanto a estos diferenciales más comunes, va a ser el síndrome de dolor abdominal regulado centralmente. Y esto, ¿qué va a tener como criterios específicos? De igual manera, todos los siguientes, que es dolor abdominal continuo o casi continuo, no hay relación o relación ocasional con una de los eventos fisiológicos que igual veíamos anteriormente, va a limitar algún aspecto de la funcionalidad diaria del paciente, no es fingido y el dolor no se explica por otro trastorno gastrointestinal. Y ustedes van a ver esto y van a decir, bueno, ¿y cuál fue la diferencia? Porque realmente son los mismos criterios y de igual manera la duración del dolor es lo mismo. Bueno, para nosotros hacer el diferencial entre un dolor por causa funcional y estos dolores que van a estar regulados centralmente, en este caso, este tipo de dolores y de síndromes se van a relacionar con la comorbilidad psiquiátrica que puede llegar a tener el paciente. No existe un perfil específico que pueda utilizarse para el diagnóstico de una causa psiquiátrica específica, pero sí puede haber cierto grado de disfunción gastrointestinal secundario a esto. También la función diaria que el paciente va a estar limitado en su aspecto del día a día puede ser deficiencias en el trabajo, deficiencias en la intimidad, en su vida social, en el ocio, su vida familiar, hasta incluso en el cuidado propio o de otros, ¿no? Entonces, si lo ponemos en términos generales, estos síndromes de dolor abdominal regulados centralmente incluyen estos criterios de estos síntomas, pero es un poco más severo el cuadro respecto a la funcionalidad diaria del paciente y se relaciona por lo regular con ese factor psicosocial o psiquiátrico del paciente. Ahora,
¿Qué vamos a tener nosotros para un abordaje específico y que ya es prácticamente lo que nosotros en el día a día vamos a realizar? Yo que estoy más enfocado hacia el área de imagen, muchas veces pues estos dolores crónicos llegan muy seguido y a veces el paciente quiere que todo lo veamos por ultrasonido, lo cual no fuera ideal, pero no es así en la vida real. ¿Cómo nosotros vamos a abordarlo? ¿O cuál es un algoritmo que me gustó bastante y que yo recomiendo para poder nosotros hacer una diferenciación, ver hacia dónde va puntual este estudio del dolor del paciente y qué es lo que vamos a recomendar realizar? Bueno, primero, recordar que los síntomas deben de estar al menos durante 3 meses. Esto, si nosotros al ver estos síntomas tiene algún síntoma de alarma, aquí la idea es referirlo con el especialista o incluir un grupo interdisciplinario de especialistas que vean este tipo de cuadro del paciente. Si no incluye datos de alarma, nosotros podemos manejar al paciente de manera ambulatoria, pero vamos a revisar, son 4 pilares específicos donde nosotros podemos actuar y donde nosotros podemos ir desarrollando o ir haciendo nuestro checklist de lo que el paciente cumple y no cumple. Primero, la historia. Esto vamos a hacer un estudio del dolor que tiene el paciente en cuanto a su localización y las características clínicas, cómo es el dolor, se irradia o no, hay acompañantes, hay exacerbantes, hay atenuantes. Todo eso es importante, como recordarán, en la exploración y en nuestro rastreo del día a día. El otro pilar importante, la historia médica del paciente. Si el paciente tiene comorbilidades como diabetes, a lo mejor alguna enfermedad, algún trastorno vascular periférico o incluso su historia ginecológica, en el caso del paciente femenino, como ya vemos, hay causas enfocadas a la parte del vientre bajo, en la cual nosotros también podemos puntualizar que esa sea la causa del dolor abdominal crónico. Otro punto y otro pilar importante, la historia psicosocial, porque ya vimos que hay trastornos que nos dan este dolor abdominal crónico secundario a ese antecedente psiquiátrico del paciente. Entonces, debemos evaluar en el paciente si hay estresores sociales, si hay alguna condición psiquiátrica que pueda estar desencadenando este dolor. Y el cuarto rubro al cual nos vamos a enfocar es la medicación que el paciente pudiera tener, sobre todo, como mencionaba anteriormente, pacientes de edad avanzada pueden estar medicados con opioides, con analgésicos no esteroideos, los cuales pueden hacer que el dolor sea menor, que esté disminuido o que incluso la presentación o el cómo se va a irradiar o acompañar sea diferente a un cuadro típico. Bueno, ya que desarrollamos y evaluamos cada uno de estos pilares, vamos a avanzar. Y donde nosotros veíamos la historia del paciente, el dolor, cómo va a ser, vamos nosotros de ahí a empezar ahora sí que a desglosar los diagnósticos diferenciales basados en un órgano específico, los cuales, como ya vimos, en estas causas, de acuerdo a si es algo visceral, pues tenemos diferentes órganos y diferentes sistemas que nos pueden dar ese dolor. ¿Cómo nosotros podemos hacer un mayor uso de esta información que el paciente nos puede dar? Hacer estudios complementarios, como cuál, laboratorios los cuales deben incluir un estudio de cuenta celular completa, también un panel metabólico completo, lipasa sérica, proteína C reactiva para evaluar que no haya datos de inflamación de algún órgano, y un uroanálisis para también descartar la causa urogenital. Si estos estudios son normales, hay que ver que no sea ahora sí un criterio para un desorden gastrointestinal funcional. No hay orgánica, recuerden, todas prácticamente de las causas previas que vemos, debemos descartar la parte orgánica. Si nosotros vemos alguno de estos laboratorios que son anormales, tenemos que ver cómo es el dolor, su característica, si es difuso, si es de pobre localización, si el dolor es en la parte superior abdominal, si es en la parte inferior abdominal. Bueno, aquí sí nos va a servir un ultrasonido. ¿Para qué? Para evaluar de acuerdo a los síntomas del paciente, puntualizar
en la causa orgánica. Ese va a ser el uso principal del ultrasonido. No es el evaluar o el dar seguimiento a un trastorno funcional. Es evaluar o descartar que no haya una causa orgánica y puede ser el estudio o de los estudios iniciales que vamos a realizar en el paciente. Como mencionaba, los estudios de imagen y de laboratorio van a tener resultados significativos en la evaluación del dolor abdominal, tanto agudo, subagudo y crónico. Y estas pruebas diagnósticas también, algo que pueden tener y que debemos contemplar, es una tasa de falsos negativos. Las radiografías, que también es algo que muchas veces en los centros hospitalarios tenemos, sí son útiles, pero en los últimos estudios no han mejorado una precisión diagnóstica y hasta incluso, en cambio, en algunos resultados genera costos innecesarios para el paciente sin información adicional a la que tenemos y exponemos al paciente a radiación. Entonces, en vez de beneficiarlo, estamos contribuyendo a que pueda generar alguna otra patología. Los diagnósticos por imagen vamos a enfocarlos de acuerdo en la causa, que es lo que ahorita vamos a ver. Si la historia médica del paciente incluye lo que mencionábamos, en este caso comorbilidades como la diabetes, pues bueno, vamos nosotros a evaluar un poco más hacia lo que es la parte gástrica, evaluar si hay algunas otras causas de esa comorbilidad. Y aquí nosotros podríamos realizar o podríamos recomendar hacer una gastroscopía o a lo mejor un estudio de vaciamiento gástrico para evaluar la motilidad que no sea una causa de esta patología que nos está dando el dolor. Si nosotros vamos hacia la parte de una enfermedad o un trastorno vascular periférico, igual vamos a descartar que no haya una isquemia mesentérica crónica y esto pues igual vamos a recomendar el de hacer un ultrasonido abdominal. ¿Para qué? Para, como decíamos, un manejo inicial, pero acá lo recomendado y el gold estándar es una tomografía o una resonancia magnética para un diagnóstico más preciso, dependiendo, claro, cuál sea el síntoma pivote o el diagnóstico que nosotros estamos pensando como un diagnóstico orgánico de esta causa del dolor abdominal. Si es la historia ginecológica la que nosotros vamos a evaluar, pues igual debemos de pedir una prueba de embarazo en el paciente, que bueno, si es positiva, pues ya sabemos a qué se debe este dolor abdominal. Si fuera negativa, igual, hacer un examen pélvico del paciente, el cual se recomienda aquí sí un ultrasonido pélvico o transvaginal para ver mucho mejor las estructuras que pudieran ser la causa de este dolor. Si es un factor psicosocial, como mencionábamos, pues ver las condiciones del paciente, ver esos desencadenantes que pudiera tener y si es secundario a medicamentos o el paciente está medicado, igual, en base a los opioides, nosotros descartar un síndrome de intestino por narcóticos o si también está tomando analgésicos no esteroideos, igual descartar que sea gastritis o una úlcera péptica, lo cual con una gastroscopía, una endoscopía, nosotros lo podemos evaluar. Entonces, en términos generales, el diagnóstico por imagen no suele ser necesario en estos pacientes con dolor abdominal crónico, pero cuando sí se indica es la opción, el ultrasonido, una tomografía o resonancia, incluyendo si se piensa que va enfocado a la pancreatitis, una colangiopancreatografía, la cual por resonancia magnética la podemos realizar. Esto va a depender cada tipo de estudio el cual vamos a nosotros a recomendar según la etiología de sospecha y pues bueno, también recordar que no se presenten aunado a esto los síntomas de alarma, ya que con tan solo los síntomas pivote, estos pueden ser suficientes para diagnosticar un trastorno gastrointestinal funcional. Y por último, para concluir este tema, recordar que sí es recomendado hacer exámenes adicionales, exámenes de laboratorio, endoscopías, estudios de imagen, siempre y cuando sea un enfoque racional y rentable. Es por eso que muchas veces llegan pacientes para realizar ultrasonido, que como les mencionaba, ojalá pudiéramos ver todo por ultrasonido. Es un buen estudio inicial para descartar enfermedad orgánica, el cual nos va a aportar información o va a descartar información para pensar en un trastorno de tipo funcional, en el cual nosotros, siempre y cuando sea necesario, poderle sacar provecho lo más que sea posible. ¿Por qué? Porque el paciente lo tenemos en el consultorio, es un estudio dinámico, un estudio donde el momento en que estamos realizando el rastreo
podemos también ir interrogando al paciente y sacar mayor información para tener un diagnóstico y un enfoque más preciso y con esto evitar que el diagnóstico se retrase y el manejo del paciente sea en el menor tiempo posible. Muchas gracias por esta invitación. De igual manera, aquí unas cuantas referencias bibliográficas para esta charla que ocupé. Y nuevamente, agradezco por esta invitación el día de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por esa ponencia tan clara, práctica y tan útil para el día a día. Y ahora sí, damos inicio a la ronda de preguntas y respuestas. Ya tenemos varias preguntas aquí que nos han dejado a través del chat, así que vamos a empezar a compartirlas, doctor. Y la primera pregunta que nos envían dice así: para pacientes con dispepsia refractaria, ¿existen parámetros ecográficos estandarizados para evaluar el tiempo de vaciamiento gástrico que nos permita sustentar un diagnóstico de gastroparesia? Ok, como mencionábamos, el ultrasonido es un buen método de estudio inicial, pero en el caso de la dispepsia sería para descartar una etiología que fuera orgánica. No hay como tal estándares para evaluar el vaciamiento gástrico por ultrasonido. Lo que se puede realizar si quisieran evaluar motilidad gástrica sería un gamagrama, el cual justamente es una gamografía de vaciamiento gástrico, lo cual nos permite evaluar justamente la motilidad gástrica, pero es específico para ese tipo de funcionalidad. Si nosotros queremos hacer por ultrasonido, no va a ser el diagnóstico preciso, simplemente nosotros pudiéramos descartar algún cálculo o a lo mejor incluso algún tumor que pudiera estar dando ese tipo de síntomas, pero no es específico para evaluar ese vaciamiento y motilidad gástrica. Perfecto. La siguiente pregunta, doctor, dice así: ante un dolor abdominal crónico irradiado a espalda con estudios lumbares normales, ¿cuáles son los signos en la ecografía transabdominal que podrían sugerir otras patologías? Bueno, como mencionábamos durante la charla, hay múltiples etiologías las cuales nosotros podemos contemplar. Hacia la zona lumbar, nosotros podemos desde algo puntual, orgánico, hacia la parte del riñón, evaluar si no hay justamente una pielonefritis, cálculos renales, o incluso nosotros pudiéramos ver algo somático, como mencionábamos este grupo de Roma, el número 1, el cual pudiera incluso contemplar un herpes zóster, que también al hacer un ultrasonido, nosotros esa inspección del paciente la podemos realizar en el momento, lo cual también nos puede orientar si hay algo en lo que es el tejido cutáneo, poder también diferenciar que fuera algo de tipo más superficial o un diagnóstico más profundo de las vísceras que hay en la parte lumbar, que también podemos tener dolor irradiado hacia la parte lumbar de una pancreatitis, ¿no? Por ejemplo, pero serían múltiples diagnósticos, múltiples etiologías que nosotros pudiéramos contemplar, pero sería el enfoque de acuerdo a la localización y ubicación de esos órganos que nosotros fuéramos a realizar el rastreo. Perfecto. Otra de las preguntas que nos dejaron en el chat dice: ¿qué papel juega la elastografía de transición para identificar fibrosis incipiente o esteatopatitis que no es viable en la ecografía convencional? Es una pregunta interesante, ya que yo no hablé de elastografía en esta charla, ya que es un método de estudio o una herramienta adicional que los ultrasonidos últimamente han venido comercializando, la cual nos va a aportar información de la fibrosis o la pérdida de elasticidad que va a tener el parénquima hepático, lo cual esta evolución de la enfermedad desde una esteatosis hasta la esteatopatitis y que puede evolucionar en un carcinoma hepático, pues bueno, esto nosotros podemos evaluar la ausencia de esa elasticidad o pérdida de elasticidad del hígado para evaluar justamente en qué grado o esa cronicidad de fibrosis pudiera tener con elastografía de transición, elastografía transversal o shear wave, en la cual nosotros contamos con ciertos puntos de corte en el que de acuerdo a metros sobre segundo o kilopascales podemos evaluar qué tanto es el grado de rigidez que puede presentar el hígado y con esto evaluar al paciente para llevar un seguimiento de la evolución de la enfermedad o de la progresión de ese avance hacia el retorno de ese parénquima hepático que nosotros pudiéramos tener en cuanto a la recuperación. Bien, doctor, muchas gracias por compartir con nosotros esta información tan importante. Y antes de continuar, quiero compartirles una nueva herramienta pensada especialmente para ustedes. Ahora ya es posible recibir directamente en su WhatsApp
los resultados de los estudios que sus pacientes se realizan en las clínicas Salud Digna de forma rápida, segura y directa. El proceso es muy sencillo. El paciente solo debe presentar una orden médica con su nombre completo, cédula profesional y al registrarse en recepción solicitar el envío de los resultados. Una vez estén listos, ustedes los recibirán directamente en su celular. Con esta nueva opción buscamos fortalecer su labor médica y también facilitar el seguimiento y la atención continua que brindan a sus pacientes. Además, contamos con una nueva y exclusiva sección de médicos. Sabemos lo importante que es su labor para el bienestar de todos. Por eso, hemos creado un espacio con beneficios que apoyan su práctica diaria y su desarrollo académico. Al registrarse, formarán parte de Médicos Aliados por la Salud, una plataforma en la que podrá acceder a herramientas como historial clínico digital, consultar los resultados de sus pacientes, solicitar estudios sin costo, acceder a educación médica continua y mucho más. Manténganse actualizados y a la vanguardia para brindar la mejor atención a sus pacientes. Les invitamos a registrarse en medicos.salud-mediodigna.org y formar parte de Médicos Aliados por la Salud, una comunidad médica en constante evolución. Y antes de cerrar esta sesión, doctor Velasco Sánchez, ¿quisiera compartirnos algún comentario final antes de concluir esta sesión? Simplemente agradecer por la invitación, invitarles a que lleven el cuidado y el manejo de estas enfermedades en tiempo y forma. No normalizar el dolor, porque a veces lo que pasa que se vuelve crónico por esta normalización, y simplemente vayan con su médico, háganse los estudios necesarios y pues bueno, ya mencionaron Salud Digna es una buena opción. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Y bien, pues ahora los invitamos a ver un breve video que hemos preparado especialmente para ustedes. Espero que hayan encontrado información valiosa en lo que acaban de ver. Y ahora sí, doctor Mauricio Eduardo Velasco Sánchez, a nombre de Salud Digna, le hacemos entrega de un reconocimiento especial por su participación, una constancia, y le agradecemos, como siempre, que sea parte de este proyecto tan importante. Muchas gracias. Gracias por todo, doctor. Esperemos verlo pronto por acá. Y por supuesto, también para quienes nos acompañan, les recuerdo que 24 horas después del evento podrán descargar su constancia de asistencia con valor curricular directamente desde esta plataforma. Así que tomen en cuenta que estará disponible únicamente hasta el último día del mes en curso. La constancia con el aval académico de la Academia Nacional de Medicina se entrega de manera semestral, por lo que les invitamos a conectarse mes con mes y formar parte de todo el ciclo de sesiones. Ha sido un gusto acompañarles esta noche. Gracias por su tiempo, por su compromiso con la salud y por formar parte de esta comunidad. Muchas gracias nuevamente, doctor, y a todos ustedes que tengan una excelente noche.